Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola piratas, ¿cómo están? Esta es una nueva edición del podcast Mundo Pirata con toda la información del Club Atlético Belgrano. Mi nombre es Joaquín Balbi, estoy con Pablo Ocampo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Joaquín, hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Antes de comenzar, por supuesto, agradecerle, como siempre, a la gente de RIN que acompaña este espacio con todos los locales que tiene repartido a lo largo y ancho del país, más de 60 para lo que te haga falta. Bueno Pablo, semana de cierre de campeonato, después le va a quedar un partido más de Copa Argentina, pero encaremos antes que nada esta despedida de local del Club Atlético Belgrano, que será con Rosario Central el viernes. ¿Y cómo llega a esta despedida, a este adiós del torneo del campeonato de la Liga Profesional? Fundamentalmente es un partido que no va a ser tan de 3 puntos únicamente, seguramente tendrá algunos coletazos, ya los ha tenido, porque el presente del plantel, que de repente hasta la fecha 21 había conseguido 34 puntos y era una campaña muy buena, entró en un bache del que no puede salir y en las últimas 5 fechas solo sumó un punto, lo cual ha generado un sismo interno que llevó, por ejemplo, a separar a algunos jugadores de la plantilla y a promover al plantel de primera división a 9 futbolistas de la reserva. Estos sacudones habitualmente suelen darse más adelante, con el campeonato terminado y no a falta de una fecha. Además de eso hay que sumarle que se fue Joaquín Susbieles, quien en las últimas 3-4 fechas no había sido tenido en cuenta, lo cual indica que Belgrano ha perdido desde mitad de año para aquí a 6 jugadores. Entonces, es como que viene medio tambaleando. Seguramente para Guillermo Farré no va a ser un partido más. Va a tener que lograr no solo 3 puntos, sino que el equipo mejore en lo que es campo de juego. Claro, es como hacer la transición mientras todavía no terminaste, cerraste un ciclo, no pudiste hacer el balance, ya tenés que hacer la transición, porque hay que recordar, Belgrano juega el jueves 3 por Copa Argentina y el campeonato empieza el 20, tampoco es que hay tanto tiempo ahí, ¿no? Claro, bueno, fundamentalmente me parece que viene un poco por eso y otro poco, bueno, por allí la paciencia interna se terminó, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Lo raro, lo extraño, lo que estaría bueno que alguien explique, ¿no? Que algún dirigente salga y cuente qué pasó, que jugadores que fueron citados en 25 de 26 partidos son separados horas antes de jugar la última fecha. El caso de Guillermo Pereira y el caso de Bordegaray, de Fabián Bordegaray. Porque, bueno, la estadística es esa, ¿no? Está bien, es cierto. En esta plantilla nueva, en este formato nuevo de Liga Profesional, cuando vos llevas 23 jugadores y Belgrano tenía o tiene 26, 27 profesionales, le desconta García, que ya no nos acordamos cuándo fue la última vez que jugó y que está lesionado y no sabemos cuándo va a volver, más un par de suspendidos y bueno, entonces o Meriano que está lesionado, te da para llevarlos a todos y me parece que vino por ese lado, pero bueno, el punto es que separó del plantel a 2 futbolistas que los tuvo en cuenta de principio al final. En el caso de Pereira jugó más que Fabián Bordegaray, hasta convirtió un gol y bueno, terminan fuera faltando, bueno, última fecha, ¿no? Y en lo futbolístico, como se han transcurrido, claro que es difícil manejarse, aislarse de toda esta ansiedad, de la falta de puntos, de lo que puede pasar, de los que se van, de los que ya están llegando, porque ya sí. Belgrano incorporó 2 jugadores. En lo futbolístico, ¿cómo se afrontan estas últimas 2 finales, pongámosle entre comillas? Bueno, Farré vuelve sobre sus pasos, intenta nuevamente un sistema al que venía utilizando anteriormente, deja la línea de 5 de lado, línea de 5 que le dio resultado en el inicio de la temporada, en un par de fechas, y que después empezó a fallar y que ya no pudo conseguir que diera frutos. Logró sacar un punto en la cancha de Colón con la línea de 5. Recordemos que Colón es uno de los peores equipos del campeonato, ¿no? Sí. Los números y la tabla. Además complicado. Sí, uno está
unos puntitos arriba de Huracán, que sería el otro que está descendiendo hoy. Logró un empate en la cancha de Colón y después de eso, bueno, no logró frente a San Lorenzo y Estudiantes que funcionara, perdió con San Lorenzo en Córdoba y perdió con Estudiantes en La Plata en un partido en el que fue, bueno, además de goleado, vapuleado. Un partido en el que la actitud, la entrega se puso muy en cuestionamiento. ¿Qué cambia? Bueno, para el partido de este viernes, que es frente a Central, vuelve al 4-4-2, vuelve Mariano Miño a la mitad de la cancha, un jugador que hace 11 meses que no es titular, y jugaría Daniel Barrea, un joven de 22 años, que sería su primer partido desde el inicio, lo cual, en lugar de Franco Jara, lo que también genera un poco de ruido, ¿no? Porque, a ver, Jara es un jugador de experiencia, con un gran pasado en el fútbol de México y en la MLS, que volvió a la Argentina con el sueño de jugar en Belgrano, está bien. No ha rendido, está claro, no ha rendido, pero este movimiento de colocar un jugador de 22 años por un jugador de mucha experiencia, cuando el clima no es el mejor, bueno, son también apuestas importantes del técnico, ¿no? ¿Qué caso el de Jara? Porque Jara, todos lo reconocen como, primero, hay claridad en el sentido de que llegó sí, en una forma física desfavorable, sí, pero todos lo reconocen como un muy buen jugador, incluso un buen complemento para Vegetti. Y en el partido que mejor le había ido, que fue con Banfield, que hace su primer gol, que había jugado un muy buen partido, se hace expulsar infantilmente para un jugador de 35 años por sacarse la camiseta, se olvidó que estaba amonestado. Y a partir de ahí, ese podría haber sido su despegue, no llegó nunca, porque ya se perdió el partido con Instituto. El partido con Instituto y ya entró en una... entró en la media normal. Media normal de lo que es el equipo lunes. Hablamos ya de los que se fueron, ¿no? Y no nos olvidemos de Ramírez, no nos olvidemos de Zapelli. Se fue Zapelli transferido, se fue Ramírez, se fue Companucci, se fue Susbieles ahora, y ahora fueron separados Bordagara y Pereira, lo que hacen los 6 jugadores. Y además, en cuanto a las salidas, también hay una serie de rumores que complican o oscurecen más el panorama, porque se habla de que quizás hasta Jara y Godoy partan, y también que llegan ofertas, por ejemplo, por Vegetti. O sea, son cuestiones esas que creo que ahora el partido no tiene mucho sentido analizarla y seguirán viendo detrás. Ahora, en torno a llegadas, Pablo, ya están confirmados el chileno Marín y Pablo Chavarria. Sí. Eso están seguros. Sí, y ahora se va a sumar Lautaro Pastrán, que es un jugador de 21 años, un delantero del Everton. En Chile ya lo dan absolutamente cerrado. Belgrano le habría comprado el 50% del pase, y el jugador estaría viajando en los próximos días, es el fin de semana, a la Argentina, hacerse la revisión médica de rigor y firmar su contrato, que sería hasta el 2026. Esto es de acuerdo a la información de Chile. Otra vez, teléfono, dirigentes, salgan y aclaren, ¿no? Alguna vez que digan algo. Porque bueno, Belgrano no ha dado información oficial de si ha hecho o no negociaciones por este jugador. En Chile, insisto, la gente de Chile ya lo dan cerrado a la transacción de Pastrán hacia el fútbol argentino, un futbolista que es argentino-chileno, lo cual no ocupa plaza extranjero porque nació en Mendoza, lo cual lo hace de nacionalidad argentina. Y según me contó un futbolista argentino que jugó con él ahí en el Everton, es un delantero interesante, con un buen 1 contra 1, que tiene una buena pegada y que fundamentalmente lo que lo caracteriza es que es un jugador que no tiene problemas de encarar hacia el medio, digamos. No es un extremo habitual, sino un jugador más Eso te iba a preguntar, si era más por los costados o más por el centro. Es un extremo, pero con esa característica, ¿no? De tener eso de que el 1 contra 1 no lo hace... A ver, para que entendamos la diferencia. No es el 1 contra 1 clásico del 7 o el 11 que sabemos ver antes, que encara, desborda y tira centro, sino que además de hacer ese juego, tiene la capacidad de encarar, desbordar o encarar hacia adentro, para quedar de frente al arco y poder patear. Porque, Pablo, analizamos en todo el campeonato que un sector en el cual Belgrano se iba a tener que reforzar, iba a tener que movilizar gente, iba a tener bajo análisis, era el sector de gestación y el ofensivo propiamente dicho.
siguen buscando ese otro jugador que cumple un poco la función de García cuando García no está, que hasta ahora es la mayoría de los partidos. Y leíamos en las últimas horas la nota que vos le hiciste a Pablo Echevarría y él decía que está en condiciones de jugar por afuera, por adentro y que hasta de 8 ha jugado de volante por derecha. Claro. De los jugadores que Belgrano está buscando, lo que le está faltando es un volante central y un lateral por derecha. De los 5 que inicialmente empezó a buscar. Porque Marín sería el volante de juego, Pastrán sería el extremo, Chavarría podría ser el otro extremo o el jugador ahí en la mitad de la cancha, y le está faltando entonces el 5 o el volante de corte y el lateral por derecha, que es lo que había pedido en su momento, o es lo que los dirigentes entienden le está faltando a la plantilla, ¿no? Perfecto. Y recordar, Pablo, cómo es el compromiso por Copa Argentina, una Copa Argentina que le puede dar a Belgrano un crecimiento, una proyección, pero también que te puede pegar un mazazo, porque se ha dado mucho en este torneo, que es el más federal que tenemos en el país, y es ese que te da esas sorpresas que para algunos es grata, para algunos son ingrata, y vos jugás con Claypole, que es un equipo de la primera C metropolitana, pero que no te puedes descuidar en lo más mínimo. Tiene Belgrano toda la obligación, tiene todo para perder y para ganar solamente el pase, que pareciera que es poco, al mismo tiempo es mucho, pero la obligación es de Belgrano. Belgrano es un equipo de primera división, de mitad de tabla hacia arriba, y Claypole es un equipo de primera C que está mitad de tabla, puesto 5, 6, por ahí. Belgrano tiene toda la obligación. Se va a jugar en Junín, en el estadio de Sarmiento, en el estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín, el jueves 3 de agosto a las 21:15. Belgrano... Con público, hay que sí, con público de ambas instituciones, eso siempre está así. ¿Por qué la obligación de Belgrano? Bueno, porque la categoría lo obliga a tener una diferencia y mostrarla en cancha, ¿no? Mostrarla en cancha. Y lo agarra Belgrano no en su mejor momento, como pasó en el partido con Independiente Rivadavia. Cuando le tocó jugar por 32avos con Independiente Rivadavia, Belgrano estaba en su mejor momento, fue a La Rioja y jugó todo el equipo era de futbolistas alternativos o no titulares habituales, y lo ganó sobre el final, pero sin mayores sobresaltos. Terminó ganándolo 2-0 con goles de Joaquín Susbieles e Ibrahim Esa. Y otras urgencias, ¿no? Ahora son otras. Claro, ahora es otro momento. Se habla de obligaciones, suponiendo que el cierre no sea el que más esperado este fin de semana, en la última fecha del campeonato de la Liga. Vos vas directamente con toda la obligación de ganar ese partido. Siempre tenés obligación, porque incluso, como bien marcamos, un equipo de 3 categorías más bajas. Pero se potenciarían aún más esa obligación. Sí. Además, Belgrano sabe de esto de recibir cachetazos. Ya le pasó con Real Pilar, ¿no? O le pasó con Atlanta en su momento. Sí. Pero con Real Pilar me acuerdo a Cutralcó. Platense también, que estaba en la primera B metropolitana. Claro, le pasó con Platense cuando Belgrano estaba en primera, en el 2018, si no me equivoco. Le pasó con Real Pilar cuando recién había descendido y Berti había asumido la conducción técnica, que partió en el que fue expulsado Pablo Vegetti, por ejemplo. Y le pasó con Atlanta cuando Méndez era el entrenador, que Belgrano era de primera y Atlanta era de la primera B. Entonces, debe entender que no es un partido más, y que absolutamente toda la responsabilidad del juego va a pasar por lo que haga Belgrano, lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, Pablo, algunas cuestiones más, y una importante que pasó esta semana, y después ya dejamos para el cierre si algo que nos esté faltando ahí nos haya quedado, pero una importante fue que se ratificó, o se consiguió, se confirmó el subcampeonato de la reserva, que no es un hecho menor. Claro, y nos decía Beto Fernández en una charla que tuvimos, que está en las páginas de Mundo D, y que se puede leer, bueno, por supuesto, además de nuestros portales, de que el gran triunfo de la reserva fue lograr promover 9 futbolistas. Bueno, Moreno, que ya está jugando, de titular, pero que arrancó jugando en torneo de reserva. Castro, que está jugando también ya de titular y que también arrancó el torneo de reserva. Fue promovido Troilo, que es otro marcador central. Cravero, que fue al banco de suplentes el otro día, que es un volante central, un volante de corte. El chico Facelo, que es un lateral por derecha. Heredia, que es un lateral por izquierda o por derecha, que juega con los dos perfiles, que es muy bueno también. Jerónimo Luco, que es un mediapunta,
Brito, que es un jugador con una pegada excelente, hablan muy bien de él, es un chico de 19 años, y Lencioni son los 9 jugadores que ha promovido la reserva primera, que es el gran triunfo, según entiende Beto Fernández. Después, el segundo puesto, ganar y conseguir buenos resultados, forman parte de del último escalón en las categorías formativas del club, ¿no? De ahí ya es primera división. Y ahí hay que sumar otro jugador que si bien hace rato que está en el plantel superior, pero que jugó varios partidos en reserva, que fue Jerónimo Tomasetti, esa es otra baja que tuvo. Por ahí no lo tenemos tanto en cuenta, porque no jugó mucho, pero fue prestado al Boys, y incluso Barrea y Strumi han formado, están continuamente en el plantel superior, pero también andan alternos partidos en reserva. Sí. La reserva ha tenido esto de, bueno, muchos altibajos. En el plantel de primera también está Daniele, que es el arquero, el tercer arquero. En realidad no es el tercer arquero de la plantilla, sino es el tercer arquero en las prácticas de primera, porque el tercer arquero es Strumi, que, bueno, ataja en reserva. Pablo, ¿qué nos estaría quedando? No, bueno, queda la posibilidad, bueno, a ver, el American Mineiro, que es un equipo que está jugando Copa Sudamericana, tendría la intención de hacer una oferta. ¿Por qué digo tendría la intención? Porque no la ha hecho. En Brasil aseguran de que va a venir a la carga por Pablo Vegetti, que va a intentar hacer una oferta y convencer al delantero, pero por el momento, a ver, del entorno del jugador dicen que la oferta que han esbozado no es suficientemente importante como para que el jugador decida dejar Belgrano. Pero ¿cómo, seguro a la gente le interesa, a la gente de Belgrano le interesa, cómo lograría Vegetti salir de Belgrano, o cómo un club lograría sacarle Vegetti a Belgrano? Bueno, hoy es una negociación directa, así hay que poner un precio, hay ¿Hasta una cuándo oferta. tiene Contrato hasta diciembre del 2024, pero tiene una cláusula de rescisión unilateral en diciembre de este año. Es decir, ahora sería una negociación. ¿A qué me refiero? Yo hago una oferta por la transferencia del jugador, y si Belgrano la acepta y el jugador acepta, se es transferido. Si no, no, porque el jugador tiene contrato vigente hasta diciembre. En diciembre hay una cláusula de rescisión que, bueno, no es muy importante el monto, no es muy importante. Cuando hablamos de dólares siempre es importante, pero rondaría entre los 350 y 400 mil dólares la salida de Pablo Vegetti. Es decir, en diciembre un club pone ese dinero y Pablo Vegetti puede irse. Y si no, bueno, tiene contrato hasta el 2024, hasta diciembre del 2024. Bajo ningún punto sería descabellado que Pablo Vegetti emigre, digamos. Por lo menos no que emigre, sí, sería más complicado, pero no sería descabellado que lo busquen muchos clubes, digamos, es uno de los goleadores del campeonato. Sí, sin duda, ¿no? Un jugador que ha hecho... Y un mercado, el argentino, cada vez más devaluado con el tema del dólar arriba, y quizás en un mercado brasileño, en algunos otros mexicanos, algunos clubes de segunda, digamos... El mismo chileno. El mismo chileno, o alguna dimensión segunda de tipo Bélgica, capaz que para un jugador, para el colmo de su edad, hacer una diferencia de esta edad sería importante. Sí. Que le va a pasar lo mismo con los otros dos goleadores, dos de los goleadores del campeonato, que uno es de Santos de Talleres y el otro es Martínez de Instituto, que sin duda vendrán por eso. Pablo Vegetti es un caso especial, recordemos, llegó a Belgrano en el 2019, desde entonces está aquí, es capitán, es referente, es goleador, no ha decepcionado nunca, solamente ha faltado en los partidos cuando ha tenido acumulación de tarjetas amarillas, no ha jugado los partidos de Copa Argentina porque el técnico decidió que no jugara, y ha sido reemplazado, cuando ha sido reemplazado, siempre faltando apenas un puñadito de minutos, lo cual marca que físicamente es un jugador que está en plenitud, más allá de sus 35 años, no, pero está impecable, y que, bueno, lo decís vos, Joaquín, o sea, es goleador del campeonato, es un tipo que tiene seguramente puesto ojos sobre él de otros clubes, de otras ligas, y habrá que ver qué resuelve. Él, su familia, fundamentalmente eso, recordemos que ya está sentado en Córdoba, que tiene un hijo nacido en Córdoba, entonces, bueno, hay que ver también todo ese contexto que lleva a un futbolista a elegir en el final de su carrera cuál es el rumbo que desea tomar, ¿no? Bueno, Pablo, se cierra así un nuevo capítulo del Mundo Pirata, con mucha expectativa, con mucha ansiedad, con mucha intriga de cómo va a seguir estos días, estas semanas en torno al plantel profesional.
pero ya también pensando en el segundo semestre. Gracias, le decimos a la gente que puede seguir el podcast por todas las plataformas de Mundo D y La Voz Comar. Y bueno, será hasta la próxima, Pablo. Muchas gracias. Chao, gente. Nos vemos. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.